buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Hoy comienza el cap. Parte 9. ¿Hay algo más que necesite, su santidad? Un hombre vestido con el atuendo tradicional de la Guardia del Vaticano le preguntó al anciano vestido con ropa blanca sencilla: no es necesario, ya has hecho más que suficiente por este viejo. El Papa sonrió mientras sacudía la cabeza ligeramente. Ve y descansa un poco, jovencito. Dormiré un poco tarde esta noche y no deberías tener que esperarme despierto. Entendido, pero llámanos si necesitas algo. El guardia lo saludó antes de avanzar por el pasillo, deteniéndose de vez en cuando para revisar las puertas antes de continuar. El Papa se limitó a cerrar la puerta y se dirigió lentamente al balcón. Era una de las habitaciones más sencillas del Vaticano y una que había tomado como alojamiento. Era una habitación pequeña que tenía algunos estantes para libros, una mesa pequeña y un par de sillas al lado, y una chimenea que ahora se estaba quemando y brindando el calor que tanto necesitaban para la noche fría. El anciano removió las brasas él mismo para calentar un poco más, antes de abrir la puerta del balcón para dejar entrar un poco de aire nocturno. Se tomó un momento para admirar la luna y las estrellas, luego respiró hondo y habló en voz baja. Es una noche fría, tengo algunos bollos calientes si quieres, justo al lado de un fuego caliente. Gracias por la oferta, pero no tengo tanta hambre. Una voz respondió cuando una figura apareció en la repisa junto a él. Aunque sería preferible una taza de té. Con un ligero salto, la figura se paró junto a él y saludó al Papa. Bienvenido de nuevo, joven Lile. Pasa, acabo de conseguir unas bonitas hojas de Earl Grey. El anciano se volvió hacia el exorcista con una pequeña sonrisa. E incluso obtuve un poco de esa nuez moscada que tiendes a poner en tus bebidas. Gracias, su santidad. Lile bajó la cabeza ligeramente antes de ir tras él, asegurándose de cerrar la puerta detrás de él y correr las cortinas para evitar miradas indiscretas. Se giró para encontrar al Papa, sirviendo un poco de té y ofreciéndole la taza junto con algunas galletas, las cuales aceptó con un poco de gratitud. Supuse que habías escuchado las noticias. Lile tomó un sorbo del té mientras lo pedía, suspirando levemente agradecido por el calor. Algo por el estilo. El Papa asintió mientras trataba de recordar los detalles. De acuerdo, los miembros del consejo no fueron claros al respecto, considerando la cantidad de argumentos que tienen con respecto a quién debería asumir la culpa por el robo de los fragmentos, pero la esencia general sería que los fragmentos ya no están. De hecho, aunque me temo que las noticias son mucho más complicadas que eso. Lile respondió mientras le daba un mordisco a la galleta. Por otra parte, considerando lo que está en juego, creo que esos tipos probablemente lo pasarían por alto por un tiempo si pudieran encontrar un chivo expiatorio para el robo. Me avergüenza decir que tienes razón. Oh, cielos, el Papa simplemente sacudió la cabeza con incredulidad. Con respecto a las noticias, ¿es cierto que Galilei está actualmente tras las rejas? Lo es, su santidad. Debido a sus lazos con Grigori y el posterior robo de los fragmentos de Excalibur, la facción del diablo no confía demasiado en que los dos puedan proteger a tal individuo. Actualmente está bajo el cuidado de los demonios. Y vivo. Al menos por el momento. Lile respondió antes de murmurar esa última parte con un poco de calor. Me imagino que mucha gente lo preferiría en otro lugar que no sea una celda de la cárcel, y probablemente en un estado aparte de que él está vivo. Con toda la información que tiene sobre todos nosotros. Esta es la razón por la que decidieron mantenerlo con vida. Nos guste o no, él tiene información valiosa sobre las tres facciones y, de alguna manera, los demonios querrían asegurarse de que cualquier secreto que pueda tener sobre ellos permanezca. Para las otras facciones, esa sería probablemente una de las ventajas que tienen si alguna vez convocan una reunión. Lile estuvo de acuerdo con el sentimiento del Papa. Sí, acabo de recibir noticias sobre sus argumentos. Hay una gran posibilidad de que esa reunión realmente se lleve a cabo. Deberíamos considerar elegir a alguien como el enviado para ir con los ángeles.
El Papa jugueteó pensativo con su copa mientras consideraba a las personas adecuadas para la ocasión antes de hacer una pausa por un momento y mostrar una sonrisa que de alguna manera hizo sonar las alarmas en la cabeza de Lyle. ¿Qué tal, Griselda? Lyle gimió y golpeó accidentalmente la taza de té contra el plato. Por casualidad, ¿lo sabías? Recibí la noticia recientemente, y debo admitir que algunas de las tácticas utilizadas por ustedes dos fueron un poco exageradas. El Papa comentó con una ceja levantada. Todavía me pregunto por qué ustedes dos son tan extremos con sus métodos cuando solo se vieron 2 veces antes. Ella podría tener una razón diferente, pero siento que si no doy todo de mí, definitivamente me vencerá. Lyle admitió mientras agitaba ligeramente el té en su taza. Teniendo en cuenta lo mucho que está en juego en esta misión, tenía que asegurarme de que ella no interfiriera demasiado con la operación. Honestamente, ustedes dos son solo niños imprudentes. El Papa negó con la cabeza ligeramente divertido. Hay algo que me gustaría preguntar. Algo parece haber sucedido con los fragmentos de Excalibur, pero nadie parece saber nada sobre ellos, y Griselda había solicitado una reunión privada conmigo al respecto, junto con algunas declaraciones de testigos de sus aprendices y el demonios. Supongo que no lo sabes. Ah, entonces aún no has sido informado. Lyle hizo una pausa por un momento para ordenar sus pensamientos antes de mirar al Papa. ¿Conoces mi deseo, no? Ser testigo con tus propios ojos del próximo usuario natural de Excalibur. El Papa respondió antes de que sus ojos se abrieran. Espera, ¿no querrás decir? Es probable que Griselda te lo cuente durante la reunión, pero lo diré ahora solo para evitar cualquier confusión y la posibilidad de escuchas en tu reunión privada. Lyle respiró hondo antes de dejarlo salir. Lo encontré, el que es capaz de unir todos los fragmentos en una sola forma, el que podría ser considerado como el verdadero usuario de Excalibur. Él es el único. El silencio descendió sobre la habitación, siendo el sonido de leña y carbón ardiendo la única fuente que lo rompió. Luego, el Papa colocó lentamente su taza sobre la mesa y se sentó pesadamente en la silla detrás de él, con el ceño fruncido en profunda reflexión. Continuar. El anciano pronunció una palabra con un tono que Lyle reconoció. En este momento este no era el anciano que lo había recogido del colapso de los experimentos de Galilei. Este era el Papa hablando con él. Lyle ordenó sus pensamientos mientras dejaba su té. ¿Dónde empezar? Es mejor comenzar desde el principio entonces, cuando tramaron el plan por primera vez. Durante la siguiente hora, Lyle dio su informe sobre las actividades que los llevaron al pueblo y el área donde iban a realizar el ritual. Luego transmitió la información sobre el mago japonés que vivía en el área, enfatizando un poco que él no era realmente un aliado de los demonios, simplemente una parte neutral atrapada en su lío. Luego habló de la reacción inusual de los fragmentos hacia la persona en cuestión, cómo reaccionarían de manera violenta ocasional para llegar a él. Finalmente, habló de la pelea final, donde los fragmentos parecían haberse fusionado usando una plantilla conjurada por el mago, peinando los fragmentos en la forma adecuada e ideal de la espada, y con eso, despachó a Cocabiel. Por el lado del Papa, permaneció en silencio durante la mayor parte de la conversación, haciendo pausas ocasionales a Lyle para hacer una pregunta o para volver a contar una parte con mayor detalle, mientras mantenía una expresión neutral que no traicionaba sus pensamientos. Después de que Lyle hubo terminado, el Papa permaneció en silencio durante bastante tiempo mientras digería la información. Luego, con un movimiento lento, se levantó de su asiento y se dirigió al fuego, colocó una mano sobre la repisa de la chimenea y miró fijamente las llamas. La luz se reflejaba en sus ojos oscuros y su rostro le daba el aspecto de un hombre que era tomar una decisión muy importante en el futuro. Esto no es exactamente lo que esperaba. El Papa Francisco habló después de un largo tiempo de mirar fijamente a la llama. Fue una buena idea decirme esto de antemano, esto es mucho para asimilar. Pensé que necesitarías tiempo para escuchar. Lyle se sentó en la silla y se concentró en el anciano. También sentí que podría haber algunas personas que probablemente no quieras saber sobre él. Tener a una persona sintonizada naturalmente con una espada sagrada, y mucho menos con un fragmento de Excalibur, es un gran problema.
Tener a alguien que no solo es aceptado por unanimidad por 6 de los 7 sin contar el fragmento de Arthur Pendragon, pero uno capaz de combinarlos a todos en uno y recrear la espada. Ni siquiera quiero pensar en el desastre que se avecina. Parece que necesitaría hablar con los altos ángeles sobre este asunto. El Papa suspiró profundamente ante la información que obtuvo. Lyle frunció los labios ante ese comentario. Ahora sería un buen momento para hacer la pregunta. Su santidad, permiso para hacer una pregunta particularmente delicada. Lyle preguntó con una expresión complicada. Creo que sé qué pregunta deseas hacer. El Papa se volvió hacia él con expresión seria. ¿Quieres saber sobre la muerte de Dios? Entonces es verdad. El Dios cristiano original se ha ido. Lyle apretó los puños con fuerza cuando una extraña sensación comenzó a acumularse dentro de él. Dime, ¿cuánto tiempo? El Papa Francisco no pudo evitar sentirse un poco impresionado de que Lyle pudiera mantener su voz sin quebrarse, siendo el temblor de su mano apretada el único indicador de lo que Lyle estaba sintiendo. ¿Con eso te refieres a cuánto tiempo lo supe? El Papa le dedicó una sonrisa triste. Tuve algunas sospechas durante mi tiempo como obispo, pero fue solo después de ingresar a esta oficina durante más de 6 meses que recibí una llamada del arcángel Miguel y los otros serafines para tener una conversación seria. Estaba parado justo donde tú es ahora cuando me dijeron esa noticia en particular. Lo admito, estaba sorprendido y tranquilo cuando me lo contaron. Me atrevo a decir que la sensación que estás teniendo en este momento es similar. Lyle lo miró por un momento antes de dejar escapar un suspiro de preocupación. La extraña sensación abandonó su cuerpo para ser reemplazada por una aceptación renuente. El Papa tenía razón otra vez. Sus emociones estaban algo confundidas y, sin embargo, estaba extrañamente tranquilo con las noticias. Por otra parte, cuando pensó en los diferentes experimentos y las diferentes situaciones en las que había estado, tuvo sentido. Considerando cómo las líneas entre las religiones se han ido adelgazando durante los últimos siglos, parecería lógico que el Dios cristiano estuviera muerto. Después de todo, era bastante intransigente en lo que respecta a otras religiones. Sin mencionar que algunos de los experimentos estaban dirigidos a la idea de combinar conceptos de otras religiones. No había forma de que algunos hubieran funcionado de la manera en que lo hicieron si él estuviera vivo. ¿Y ahora qué? Lyle preguntó después de controlarse. Ya recibí la carta de la facción Mao pidiendo una explicación sobre nuestra incompetencia para proteger las reliquias Excalibur, y con toda probabilidad, las 3 facciones tendrán una conversación importante sobre esta situación. El Papa enderezó su espalda y arregló su ropa. Esta podría ser la oportunidad de proponer algo que no hemos tenido la oportunidad de hacer. Considerando lo que sé de las otras facciones y de ti, puedo hacer algunas conjeturas. Lyle dejó escapar una sonrisa cansada hacia él. La paz es lo primero. Sí, tal vez esta sea una oportunidad para hacer eso, y mientras estamos en eso, podemos preguntar más sobre este individuo llamado Shiro Bemilla. Ya veo. Lyle vació su taza de té, solo dándose cuenta de que se enfrió durante el tiempo que hablaron. Se conformó con las galletas mientras trataba de dejar de pensar en otros asuntos. Hijo mío, sé que estás preocupado, así que habla. El Papa lo miró con ojos cómplices. En momentos como este, Lyle se preguntaba si el Papa tenía alguna habilidad para leer la mente. Es solo que ver y conocer a Shiro Bemilla es una experiencia extraña. Lyle comenzó a hablar mientras tomaba su turno para observar las llamas. Conocí a varios usuarios que fueron aumentados a partir de los experimentos o usuarios naturales de una espada como Xenovia IV, pero él es el primero aparte de mí que tiene una reacción a los fragmentos y es compatible con otras espadas. Ya sea Holy Swords o Demonic Swords, tiene la misma afinidad que yo. Yo, ya no estoy solo en esa área, pero se siente raro. Pensé que te alegrarías por tal cambio. El Papa respondió con una ceja levantada. Esa es la cuestión. Investigué sobre él y escuché la charla tanto del diablo como de Creed, y la forma en que peleamos, actuamos o incluso hablamos parece ser muy similar al punto de que Creed incluso mencionó que somos como reflejos de espejo el uno del otro. Tal vez debería estar más feliz por eso, pero me siento inquieto.
Lile flexionó los dedos inconscientemente mientras pensaba en el mago. ¿Cómo es eso? No estoy seguro. Lile hizo una pausa por un momento antes de dejar escapar un suspiro de cansancio. Tal vez es el impacto de descubrir sobre él y la muerte de Dios. Parece que no puedo entenderlo. Al menos, ya no estás solo, hijo mío. Al menos alguien más puede entender que tus dolores sean tan compatibles con las espadas sagradas en la bóveda. El Papa remarcó en un tono reconfortante: no soy digno. Lile respondió un poco demasiado rápido y con un poco de calor. Se tomó un momento para calmarse antes de continuar. No puedo ser digno, con mi pasado y lo que he hecho. ¿Quién puede decir que tú o él son dignos o no? Después de todo, ha habido personas que son celosas en sus enseñanzas, derramando sangre y lágrimas constantemente en su búsqueda de redención, donando infructuosamente grandes cantidades de dinero con la esperanza de que serían bienvenidos a través de Heaven's Gates. Pero no les corresponde a ellos ni a nosotros decidir. Hay otros poderes en el trabajo, y las espadas mismas son esa prueba. Tú y un mago, dos personas poco probables como dijiste, son los elegidos para manejarlos. El Papa respondió a su comentario: tal vez, pero no soy tan buena persona, incluso si tuviera la compatibilidad para manejar espadas sagradas. Incluso si también te concedieran la marca de Cristo. Silenciosamente, Lile levantó su brazo y desabrochó dos botones de su camisa y tiró del cuello hacia un lado mientras miraba el reflejo en el gabinete de vidrio. Ubicado un poco más arriba de su corazón, un tatuaje bastante intrincado adornaba su cuerpo ligeramente cicatrizado. Dividido en tres partes, se le dio la forma de una cruz con vides entrelazadas en cada parte. Ahora que lo miró, Lile notó que el tatuaje parecía haberse vuelto mucho más notorio desde la última vez que lo vio. He revisado todos los archivos aquí y otros terrenos sagrados que conozco, pero parece que hay poca o ninguna información para complementar el libro que tienes sobre esto. Lile comentó mientras lo cubría de nuevo. De alguna manera, tienes más suerte que yo para encontrar información. No pude averiguar más sobre ese tatuaje, aparte de algunas palabras extrañas que parecían ser parte de un poema. El Papa sacudió la cabeza con cansancio. Lo único que es consistente con todos los documentos es que aquellos que reciben esos tatuajes son elegidos para algún ritual y cada uno de ellos cumple con algún tipo de requisito para hacerlo. Todavía no lo entiendo. ¿Por qué yo? Lile miró su propio reflejo con el ceño fruncido. ¿Por qué fui el único en tener esta marca de los experimentos? Si estás diciendo que fui elegido por algún objetivo noble, debería dárselo a otra persona ya que he cometido tantos asesinatos todo este tiempo. De lo contrario, y perdóname, por mi idioma, todo el asunto de que me elijan es una completa tontería. Y sin embargo no fue así. El Papa caminó hacia él y le puso una mano en el hombro. No puedo decir que sé la verdad sobre el tatuaje que te apareció, y sé que no tienes tanta fe, pero me gustaría pensar que todo lo que has hecho fueron pruebas para demostrar tu valía, y el tatuaje permaneció. Porque fuiste capaz de superar esas pruebas, y te mantuviste fiel a lo que crees. No lo sabremos hasta que llegue el momento. Ajustó su atuendo y se dirigió de regreso al patio. Los turnos de guardia terminarán pronto, sería mejor despedirme. Hijo mío, por favor espera un momento. La voz del Papa le hizo detenerse justo antes de la entrada. Ya no deberías necesitar hacer esto. Ya estás fuera del control de ese hombre y has derribado muchas de las viejas facciones que persistieron después de la abolición de los experimentos. Si te preocupa ser un hombre buscado, podrías simplemente enviar una orden oficial griega. No puedes. Lile lo dijo con calma y firmeza para cortar las palabras. Si haces eso, aquellos que se opusieron a tu ascensión usarían esto para hacerte ver como si estuvieras abusando de tu autoridad y extendiendo tu favoritismo hacia mí, que soy un criminal. Sin mencionar que hay muchos que ya sospechaban de mi lealtad y buscarán sacarme ahora que Galilei está tras las rejas. Vendrán por mí y probablemente te alcancen si es necesario. Pero aún así, ya has hecho suficiente. El Papa Francisco habló con mucho dolor en su voz. Dices lo contrario, pero no puedo evitar sentir que estás asumiendo una carga que podría llevarte a tu caída. Terminaste bajo el control de Galilei mucho más tiempo de lo planeado debido a su influencia.
Seguiste realizando misiones encubiertas que involucraban derribando las antiguas instalaciones de investigación que se ocupaban del proyecto Espada Sagrada, y tu cuerpo se está desmoronando por dichos experimentos. Tienes que parar, hijo mío. Realmente no tengo planes para una vida larga. Como dijiste, no tendré mucho tiempo porque todos los experimentos que me han hecho han acortado significativamente mi vida. Lyle estuvo de acuerdo mientras su mano apretaba con más fuerza el marco de la puerta. Entonces, mientras todavía tengo aliento, iré a buscar a aquellos que estuvieron involucrados o continuaron con el proyecto Espada Sagrada. Puede que Galilei haya comenzado el programa, pero todavía hay quienes continúan ese tipo de trabajo con niños incluso después de que se abolió el proyecto. Abrió las puertas, dejando entrar una brisa fría mientras levantaba la cabeza para mirar la luna brillando en el cielo. No importa cuánto oremos por milagros, hay un hecho triste sobre este mundo. Sacrifica una vida por 10. 10 por 100. 100 por 1000. Y así sucesivamente. Lyle se volvió hacia el Papa con una sonrisa triste. En realidad, no podemos salvar a todos. Alguien debe morir por otro, ya sea por razones nobles o egoístas. ¿Todavía te culpas por lo que le pasó a esa chica? ¿Y a esa gente del pueblo? Si recuerdas, fui el único sobreviviente de un terremoto que consumió mi ciudad natal. No tengo ningún recuerdo de mi familia o de ese lugar después del incidente, lo único que recuerdo fue despertarme en las instalaciones con los demás niños. Uno por uno, todos sucumbieron a los efectos del experimento. La mayoría murió en las primeras semanas, algunos se volvieron locos y sedientos de sangre, y los últimos de nosotros terminamos siendo marcados por los experimentos. Lyle se frotó la nuca con una expresión incómoda, como recordar un mal recuerdo o una herida en el cuello. Básicamente estábamos apartados de todos los demás, nos miraban como si fuéramos meras herramientas. Incluso entre nosotros, estábamos más o menos muertos el uno para el otro. Solo que ella me miró de manera diferente, solo miró más allá de la sangre y la carnicería que había soportado, y también fue la primera en tomar mis manos, sin importarle la sangre inocente que había derramado. Lyle se miró las manos y las flexionó ligeramente. Ella fue la primera que me señaló que podía usar mis habilidades para algo más que matar. Ella me mostró un mundo que no estaba cubierto del color de la sangre ni un mundo de mesas frías, pastillas y agujas. Era también gracias a ella que te conocí. Lyle agarró sus manos con fuerza con una expresión angustiada. Si no hubiera salido a encontrarme con ella esa noche, no terminaría siendo asesinada. La gente de ese pueblo no habría sido aniquilada. Tal vez hubiera sido mejor que no la conociera al principio. Lugar, entonces tal vez. Dudo mucho que hacer eso hubiera evitado su muerte. El anciano se acercó para poner una mano reconfortante sobre el hombro de Lyle. Dado el tipo de experimentos a los que tuviste que someterte y la forma de pensar de ese hombre, puedes terminar persiguiéndola sin dudarlo con la intención de matarla. Puede que no quieras escuchar esto, pero a veces este tipo de asuntos no están en nuestras manos. Control. No importa cuánto planees, siempre habrá algún factor que lo interrumpa. Déjame preguntarte, ¿alguna vez te has arrepentido de haberla conocido? El anciano sonrió amablemente a Lyle sacudiendo la cabeza de inmediato. Entonces tienes tu respuesta. Supongo que esto significa que todavía tengo la voluntad de continuar con esta misión. Lyle miró hacia arriba con ojos fuertes. Puede que me lleve mucho tiempo, pero mantendré la promesa que les hice a ella y a usted. Me aseguraré de que nadie más tenga que soportar lo que yo pasé. Entonces, si es posible salvar a los niños, entonces lo haré. Lyle avanzó y trepó por la cornisa del patio. A cambio de esta alma rota con las manos manchadas de sangre, muchos niños pueden vivir con una sonrisa y un futuro. Un hombre roto por la vida de muchos inocentes vírgenes. No puedo hacer esto en los pasillos del Vaticano, solo se puede lograr desde fuera del sistema. Y además, Lyle se dio la vuelta con una sonrisa torcida. Después de haber estado del lado de la anarquía durante bastante tiempo, no me siento cómodo estando en los pasillos del Vaticano. Después de todo, soy un pecador.
Y con eso, dio un salto fuera de la cornisa y desapareció en la oscuridad, dejando atrás a un anciano que miró por un momento antes de cerrar la puerta con un profundo suspiro. Sinceramente, temía por la vida del joven. Igual. Bueno, eso fue bastante inesperado. Georg comentó mientras caminaba por el pasillo. Parece que el informante de Cao Cao podría estar en algo, ¿eh? Siegfried siguió caminando a su lado en silencio, la expresión de su rostro era una mezcla de confusión, asombro, frustración y un toque de tristeza. Oh boy, esto es incómodo, Georg pensó mientras se rascaba la cabeza con incertidumbre. Su amigo había estado completamente en silencio en el camino de regreso a su base y parecía estar a punto de gritarle a cualquiera. No me sorprendió cuando Georg pensó en ello. Siegfried fue uno de los muchos sujetos de prueba del proyecto Espada Sagrada para intentar aumentar la compatibilidad de un usuario. El tipo de experimentos que había logrado desenterrar eran tan horribles en la práctica que no pudo evitar sentirse contento de que Siegfried saliera con relativa facilidad al ser expulsado del proceso de selección antes de tiempo. Incluso cuando tomó a Gram y las otras espadas, se debió en parte a su compatibilidad inducida por el proyecto, y hubo momentos en que Georg pudo ver a Siegfried mirando a esos usuarios de espadas sagradas con una expresión muy complicada de anhelo, envidia y tristeza. Ver a un pariente don nadie aparecer de la nada y usar los fragmentos de Excalibur como si estuvieran pasando de moda, definitivamente lo pondría de mal humor. Georg, Siegfried. Una voz rompió sus pensamientos y se giró para encontrar a un adolescente que sostenía un bastón en la mano caminando hacia ellos, seguido poco después por Jeanne y los demás luciendo bastante solemnes. Obtuve su informe, pero me gustaría escuchar un informe de usted. Seguro. Pero debe ser ahora, Cao Cao. Georg miró con incertidumbre al espadachín, que aún lucía la extraña expresión. No estaba seguro de si Siegfried estaba realmente de buen humor en ese momento, pero Cao Cao miró a la persona en cuestión. Siegfried, ve y descansa un poco. Puedo obtener las respuestas de Georg. Cao Cao continuó hablando con un tono suave. Tenemos que hacer muchos preparativos para Kioto, así que es mejor que te pongas al día con el sueño. Me despediré. Siegfried inclinó ligeramente la cabeza e inmediatamente se abrió paso por el pasillo y desapareció en la siguiente esquina. Hombre, esto va a apestar. Leonardo se rascó la cabeza con incertidumbre. Sí, parece que no estará de buen humor por un tiempo. Jeanne comentó un poco en voz baja. Oye Georg, ¿hay algo que podamos hacer para ayudarlo? Hércules se volvió hacia el mago con una voz muy sombría. Georg, por su parte, estaba sorprendido y honrado de que Hércules hablara en serio acerca de querer ayudar a Siegfried. Parece que incluso el magullador más grande de todos tenía debilidad por los problemas sensibles. En momentos como este, sería mejor darle algo de tiempo y espacio para que supere su situación. Cao Cao lo dijo antes de hacer una pausa. Aunque escuché que hay una iglesia cercana que realiza otros experimentos cuestionables en niños por otros asuntos. Está bien, entonces, tomaremos esa misión en el camino de regreso a Kioto. Hércules agitó su brazo con entusiasmo. Estoy seguro de que Siegfried sería mucho más feliz después de eso. Podemos hacerlo más tarde. Por ahora, Cao Cao se volvió hacia Georg. Dame tu impresión sobre los grupos que viven allí. Georg asintió en silencio y se dirigió a una de las habitaciones más cercanas. Se hizo a un lado para dejar pasar al otro antes de cerrar la puerta y enfrentarse a ellos. En primer lugar, el rumor de que el emperador Dragón Rojo se unió a las filas de los demonios es cierto. Es un estudiante de la Academia Kuoi hasta hace unos meses, un humano. Actualmente está bajo la casa de Gremory, siendo su maestro la princesa Carmesí. Así que el dragón rojo está con los demonios, mientras que el blanco está con los Grigori. Cao Cao golpeó ligeramente su bastón. Próximo. Durante nuestras observaciones, pudimos determinar a otros usuarios que manejan Sacred Gears. Uno es la ex monja que maneja Duilig de Alin de los Gremory, mientras que al menos otros dos son del grupo Citri. De los dos del grupo Citri, yo creo que la usuaria es más peligrosa ya que su capacidad para reflejar y potencialmente duplicar los ataques de su oponente sería un gran problema para nosotros. Georg continuó con sus explicaciones.
Inusualmente, también hay un espadachín que una vez fue un sujeto de prueba para el proyecto Espada Sagrada, ahora empuñando Sword Revir Tian también bajo Rías Gremory. Ahora entonces ese tipo está usando la contraparte de mi equipo. Jeanne comentó con una sonrisa. Bueno, entonces, será mi obligación deshacerme de él entonces. Está bien, esa es una información decente. Cao Cao dejó escapar una sonrisa que era casi depredadora. Entonces, ¿qué hay del objetivo de observación? Honestamente, él es un misterio. Georg comenzó a hablar con el ceño fruncido. Su estilo mágico no es de ninguna de las escuelas que conozco, y la forma en que se implementa es simplemente extraña. Por un lado, no está usando cálculos para su estilo mágico. Un tipo instintivo, ¿eh? Cao Cao asintió levemente. Lo suficientemente raro como para ser considerado. Próximo punto. El segundo punto está, de nuevo, relacionado con su estilo mágico. Hay al menos 3 escuelas que permiten alguna forma de creación de armas, pero involucran ataques negros reales y múltiples tipos de encantamientos. Parece que se salta todos esos pasos y simplemente crearlos sin ninguna forma de intercambio equivalente, en todo caso se asemeja a los poderes de los demonios o los ángeles caídos más que otros magos, incluso el mío para el caso. Georg respondió con un notable tono de frustración. Único, pero no tan impactante. Leonardo levantó una ceja al mago. Según su informe, está profundamente perturbado por algo completamente diferente. Deja que la persona más callada de nuestro grupo adivine la naturaleza de mis preocupaciones. Georg suspiró profundamente antes de volver a mirarlos. Las armas creadas por magia no deberían tener una presencia tan profunda como la suya, sin embargo, por alguna razón, cada una de las armas que crea parecía estar viva, haciendo que cualquier otra arma que tengamos hasta ahora se sienta diferente e insignificante. Algo sobre ellos parece estar en línea con los mismos Longinus. Con el mismo nivel de fuerza que Longinus. Leonardo se enderezó mientras miraba a Georg con una expresión dura. Seguramente estás bromeando. Deseo. Georg resopló mucho para diversión de Hércules y Jeanne. No puedo decirlo con certeza, pero parecía que esas armas poseían algo equivalente a un alma, por lo que eran muy similares a Longinus. Y en una nota ligeramente diferente, parecía haber reclamado un Sacred Gear demoníaco que coincidía con el de Regeis Cornelius. Si es así, esto significa que podría robar Sacred Gears. Interesante. Cao Cao se rascó la barbilla pensativamente. ¿Algo más que informar? Georg abrió la boca antes de hacer una pausa y volver a cerrar la boca. Había algo más que aún tenía que decirles, pero no estaba seguro de esa información. Durante sus observaciones, Georg observó reacciones muy inusuales de Dimensión Lost. Por un lado, estaba feliz por la falta de descripción, como un niño pequeño feliz de encontrar a su padre. Por otro lado, también se sintió aprensivo, especialmente cuando Shiro Venilla combinó los fragmentos de Excalibur y mató a Cocabiel. No estaba seguro de por qué era así, pero sintió que no debería informar ese dato hasta que obtuviera más información. Jorge. El mago parpadeó hacia Cao Cao, quien lo miró con un ojo superficial. No, nada más. El mago sacudió la cabeza para despejarse y responderle a Cao Cao al mismo tiempo. Lo pensaría más tarde. Está bien, con eso me gustaría la opinión de todos. Cao Cao miró a todos a los ojos. Traemos a Shiro Venilla a nuestro grupo. No veo por qué ahora. Jeanne sonrió brillantemente. Es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Cocabiel, es digno de usar Excalibur, es capaz de ejercer una magia fuerte y, en el lado positivo, es bastante lindo. HMPH. Eso es bueno y todo eso, pero sigo diciendo que es escuálido. Hércules se cruzó de brazos mientras resoplaba. Es posible que pueda enfrentarse a Cocabiel, pero eso se debe a que usó la espada, dudo que sea bueno en el combate cuerpo a cuerpo. En cuanto a mí, sugiero que pospongamos su reclutamiento por un tiempo más, al menos hasta que podamos obtener más información sobre él. Leonardo respondió mientras se recostaba con una expresión pensativa. Basándonos en la información dada por nuestro informante, Shiro Venilla parece haber brotado de la nada y se ha instalado en la ciudad. Por lo que sabemos, ni siquiera los mejores agentes durmientes pueden aparecer sin dejar rastro.
Lo mejor es obsérvalo y recopila más información sobre su camarilla mágica, si es que pertenece a una. Cao Cao miró a Georg. ¿Cuál es tu opinión? Tú y Siegfried lo han visto en acción, y realmente no puedo preguntarle a Siegfried en este momento. Serás nuestro desempate. Con toda honestidad, estoy de acuerdo con la sugerencia de Leonardo. Georg respondió después de pensar por un rato. Hay mucho que no sabemos sobre esta persona, y dado su tipo de magia y la forma inusual en que los fragmentos de espada reaccionan ante él, sin mencionar la posible capacidad de reclamar o robar Sacred Gears, sería prudente mantener un control. Vigílelo y tomemos nuestra decisión más tarde. Muy bien entonces. Cao Cao asintió levemente con la cabeza. Aplazaremos el reclutamiento de Shirobemilla hasta que podamos entender más sobre él. ¿Estamos todos a favor de eso? Está bien. Jeanne levantó la mano y respondió enérgicamente. Hércules y Leonardo se encogieron de hombros ligeramente, mientras que Georg solo respondió con un rápido asentimiento mientras pensaba en el individuo en cuestión. Iba a recopilar mucha información en un futuro cercano sobre Shirobemilla. Igual. Entonces, ¿estás satisfecho con tus hallazgos? Oh, sí, mucho. Por fin tenemos pruebas de que es el Shirobemilla que conocemos y odiamos. Los fragmentos de Excalibur que reaccionaron ante él fueron algo sorprendentes, más aún con la transformación, pero dentro de mis expectativas. Mientras seas feliz entonces. Corrígeme si me equivoco. ¿Realmente grabaste esa pelea y la mostraste a varias otras facciones por aquí? Bueno, pensé que la pelea podría ir de dos maneras. O Shirobemilla es asesinado por Coca y Bell, comenzando así una guerra, o él vive y los otros dioses y líderes comienzan a notar sus capacidades de lucha. De cualquier manera, nos beneficiamos de esto. Supongo que tendremos más jugadores entrando. Bueno, dado que a Shirobemilla le encanta interpretar al héroe, veamos cómo se sienten los otros dioses y líderes con respecto a él. Sin embargo, mirando esta pelea, parece mucho más joven que la última vez que peleé con él. Supongo que es lo mismo para ti. Al menos confirma nuestra teoría. Cualquier persona que viene a este mundo parece sufrir una remodelación importante del cuerpo, lo que da como resultado una apariencia más joven, un cuerpo más fuerte o incluso algo completamente diferente. Bueno, supongo que eso nos convierte en los afortunados. Creo que hubo al menos 2 que abandonaron por completo sus viejos cuerpos y se hicieron cargo de algunos nuevos. Incluso yo perdí mis extremidades cuando llegué y me tomó un tiempo repararme. Eso no es sorprendente. Estoy más sorprendido de que los 2 pudiéramos aferrarnos a nuestros cuerpos originales dada la cantidad de daño que sufrimos, pero supongo que hay algunos beneficios en esto. Al menos estoy de vuelta en mi primer estado y forma gracias a esa transformación. De hecho, aunque siento que gran parte de esto se puede atribuir a la influencia de las diferentes mitologías de aquí. La era de los dioses nunca terminó aquí, muchas de nuestras habilidades se mejoran significativamente. Incluso una de mis habilidades más débiles se fortalece a un nivel que no creía que fuera posible. Bueno, entonces, uno se pregunta si las habilidades de Shirobemilla también se han mejorado a partir del proceso. No me sorprendería si el mago Marshall tuviera algo que ver con esto. Después de todo, fue él quien atrapó a la mayoría de nosotros aquí. El primer lugar. Bueno, entonces, podemos averiguarlo en mi visita a Ciudad Puo. Oh, así que vas a hacer algo. Viendo que has comenzado a rodar la pelota usando a Galilei como cebo, y los demás no están haciendo nada más que sentarse sobre sus traseros, también podría seguir el juego y ver si Shirobemilla es lo suficientemente inteligente como para ver las pistas a su alrededor. Lo va a enviar. Si ese es el caso, es posible que tengas tu oportunidad antes de lo esperado. Parece que las 3 facciones se están reuniendo para una pequeña hora feliz para discutir este fiasco, y todos los peces gordos se unirán al viaje. ¡Qué escenario perfecto para poner a prueba al héroe, ¿no crees? Prepararé un escenario que sería apropiado para la muerte de un héroe si eso llega a suceder. Epílogo. Por fin. Murmuré mientras subía las escaleras.
Había pasado cerca de una semana desde el incidente, y finalmente obtuve suficiente prana para darle a Balón el impulso necesario para curar mis heridas. Me aseguré de controlar la salida de los que los médicos habían inspeccionado antes para evitar preguntas sospechosas sobre mi rápida recuperación, y fue con algunos vendajes y un par de chequeos más que pude salir del hospital para mi alivio. Dicho esto, estaba un poco preocupado por algunas de las enfermeras más jóvenes. Parecían entristecidos porque me fui por alguna razón. Negué con la cabeza mientras me dirigía al nuevo apartamento en el que vivía actualmente. Algún tiempo después de que Mittelt quedara bajo mi cuidado, quedó claro que necesitaríamos mejores alojamientos para poder cuidarnos unos a otros sin ningún problema. Se acentuó más cuando el propietario vino a decirnos que había otros que necesitaban los pisos de una sola habitación. Afortunadamente, el propietario tenía un pequeño edificio de 3 niveles, sin usar, que esencialmente tiene 3 apartamentos conectados entre sí a través de puertas laterales, por lo que podíamos vivir uno al lado del otro sin problemas. Su único pedido fue que ayudáramos a mantener el lugar, algo que yo podía hacer con la reparación de los electrodomésticos y el trabajo eléctrico. Mittelt, por otro lado, tenía el dudoso trabajo de lidiar con cualquier intruso, pero eso se solucionó rápidamente, como nuestro primer y último intruso aprendió muy rápida y profundamente. Nunca volvería a mirar de la misma manera una vara de bambú, unas gomas, un encendedor y un patito de goma. Estremeciéndome ante el recuerdo, finalmente llegué al tercer nivel, notando las luces que estaban encendidas. Al menos Mittelt estaba levantada, así que al menos pude ver cómo estaba, pero el que llamó mi atención brevemente fue el apartamento a mi lado derecho. Parecía que el propietario pudo haber encontrado inquilinos adicionales a los que alquilar. Un inconveniente menor para mí y Mittelt, ya que tendríamos que mantener un perfil bajo, pero debería ser manejable. Por ahora tenía muchas ganas de mi futón. Oh, hola. Todavía vivo, por lo que veo. Esas fueron las primeras palabras que dijo Mittelt cuando abrí la puerta del apartamento. Al menos ayudó a mantener el lugar limpio. Volví. Simplemente respondí mientras dejaba mi bolso y caminaba penosamente hacia el lavabo. Honestamente, todo ese papeleo apesta. ¿Papeleo, es decir, la limpieza o el hospital? Mittelt preguntó mientras se levantaba de su lugar y se dirigía hacia mí. Había una extraña expresión en su rostro que parecía como si estuviera pensando en algo pero no lo decía, y yo estaba demasiado cansada para pensar en eso. Ambas cosas. Me quité la chaqueta lentamente y comencé a girar solo para que me ofrecieran una mano para sostener la chaqueta. Oh, gracias por eso. De nada. El papeleo fue realmente tan malo. Simplemente asentí mientras me dirigía al lavabo para lavarme la cara. Quiero decir, seguro que iba a haber muchos problemas si mataba a un jugador importante de la vejez, pero esa cantidad de identificación requerida e informes de testigos era una locura. Y entiendo que la escuela se destruyó parcialmente debido a mí peleando con Cocabiel, pero vamos, algunos dormitorios realmente requieren tanto equipo. La mitad ni siquiera se ajusta a las regulaciones de ningún edificio en absoluto. Eso suena mal. En serio. Murmuré mientras sacudía la cabeza un poco, mientras agarraba ciegamente una toalla cuando me la pusieron en la mano. Gracias. No hay problema. Bueno, ciertamente estaba siendo pensativa hoy. Supongo que estar herido tiene sus méritos. En cualquier caso, al menos esta mierda ha terminado, ahora todo lo que debemos preocuparnos es cuándo llegará a esa reunión, es decir, si la reunión realmente se lleva a cabo en primer lugar. Me sequé la cara mientras pensaba en la conversación con Sona y Rías durante mi estadía en el hospital. Por lo poco que entendí, parece que los altos mandos de cada facción están jugando a la papa caliente con respecto a quién tiene la culpa. Tendríamos que prepararnos para eso. Entendido. Hay una pregunta que necesita respuesta. Oh, ¿qué sería eso? Pregunté mientras me disponía a colgar la toalla del gancho. ¿Qué te gustaría primero? Cena, un baño o yo. Mi mano se sacudió justo antes del gancho, la toalla se me escapó y golpeó el suelo con un sonido suave. Le presté poca atención a eso ya que mi cerebro se había bloqueado al escuchar esas palabras. ¿Sé venir de nuevo? Tartamudeé la pregunta mientras mi ojo se movía levemente. ¿Qué te gustaría primero? Cena, un baño o yo. ¿Qué?
Estaba a punto de decir algo cuando mi cerebro finalmente se dio cuenta de la situación y comenzó a procesar la conversación que tuvimos desde el momento en que entré por la puerta principal, y me di cuenta de que la persona que tomó mi abrigo, me entregó mi toalla y hizo esa pregunta no era Mittelt. Más bien parecía que había al menos una o dos personas más en el apartamento con nosotros, y reconocí esa voz. Pero no podían ser ellos, ¿verdad? Me di la vuelta lentamente para encontrarme frente a una Xenovia seria, una Irina sonriente y un ángel caído rubio que había renunciado a contener su alegría y actualmente estaba de rodillas perdiendo el control de su risa bastante fuerte. ¿Quién sabía que tales volúmenes provenían de un cuerpo tan pequeño? ¿Por qué están ustedes dos aquí? Parpadeé antes de torcer todo mi cuerpo para enfrentar la pared, mi rostro ardía por lo que había visto. Y en el nombre de Rod, ¿qué están usando ustedes dos? ¿No es esta la ropa que usan las mujeres para saludar al hombre de la casa cuando regresa? Xenovia miró su atuendo, que básicamente consistía solo en un disfraz de delantal desnudo que apenas cubría su cuerpo ciertamente caliente y enfatizaba todas las curvas correctas, y aparentemente tenía dificultades para contener sus activos. Irina dijo que esto es lo que se hace en Japón. Tiró de la cuerda en su hombro que mostraba su piel suave y la curva de su. Vaya, no vayas allí. Piensa buenos pensamientos, semilla. Se van los malos pensamientos. Sí, han pasado algunos años desde que estuve aquí, pero recordé haber leído en un libro, así es como se saluda a un hombre que regresa a casa después del trabajo. Irina agitó los brazos con entusiasmo con un atuendo similar de solo un delantal, con la acción no intencionada haciendo rebotar un par de activos muy agradables. No. Piensa en pensamientos poco atractivos. Piensa en espadas. Lanzas. Avalón. Sirvientes que intentaron matarte como Gilgamesh, Heracles, Ride, no. Pensamientos poco atractivos. Aunque dicho eso, es un poco vergonzoso. Xenovia comenzó a girar su cuerpo y cerré los ojos con fuerza y mantuve mi cabeza mirando hacia la pared para evitar ver su trasero. Después de un momento de silencio, giré lentamente la cabeza y abrí los ojos para encontrar que no estaba totalmente desnuda, y que ella e Irina al menos tenían un traje de baño de 2 piezas debajo. Así que perdóname si rompo alguna costumbre poniéndome esto. Eso estuvo cerca. Sin embargo, ¿por qué sentí que una parte de mí moría mientras otra parte se desmayaba de alegría al verlo? ¿Disfrutando de la vista? Mittelt preguntó con una expresión que parecía parecerse a la expresión de júbilo absoluto de Selrecht cuando la broma era sobre mí. Mi mente estaba siendo envenenada por Ise. Debo limpiarme la próxima vez que lo vea usando Gaebolg en su trasero. Está bien, hay tantas cosas mal con lo que ustedes dos acaban de decir, pero voy a ignorar eso por ahora y repetiré mi primera pregunta. Cerré los ojos y me masajeé la cabeza. ¿Por qué están ustedes dos aquí? Es posible que desee sentarse para esto, señor Emilia. Xenovia señaló la mesa que tengo en el apartamento. Con un suspiro, me senté junto a la mesa y preparé mi mente para la conversación que se avecinaba. Esto iba a ser serio y a pesar de mis ganas de dormir, necesitaría una mente de acero para esto. Después de una respiración rápida, me calmé y miré a los exorcistas a los ojos, con la ahora silenciosa Mielt a mi lado. Después de la batalla en la academia, tuvimos una conversación con Griselda sobre la situación en la que estábamos. Xenovia comenzó a hablar con un tono serio que al menos pudo desmerecer su imagen actual. Como se puede imaginar, estábamos devastados al enterarnos de la muerte de Dios, y comenzamos a cuestionar lo que creíamos y todo lo que pensábamos de nuestras misiones. Nos enseñaron a luchar contra aquellos en contra de nuestras enseñanzas, renunciamos a nuestra infancia por el entrenamiento para convertirnos en exorcistas y se nos dijo que seríamos recompensados en los pasillos del cielo cuando muramos. Irina aparentemente se atragantó con sus palabras mientras luchaba por controlar sus emociones. Y todavía, parecería que nos engañaron. Un tono de desesperación y autodesprecio era evidente en el tono de Xenovia cuando tomó el control. Ahora nos encontramos cuestionando la autenticidad de ciertas misiones donde se nos ordenó ejecutar a ciertos demonios, pecadores y herejes. ¿Eran realmente pecadores, o eran aquellos que la iglesia no quería en sus filas por ser demasiado abiertos de mente sobre sus pensamientos?
Tomamos la sangre de aquellos que pueden haber aprendido demasiado como nosotros. Obligó a soltar una risa que sonó tan rota que hizo que me doliera un poco el corazón. La ironía es que ahora probablemente seríamos perseguidos por nuestros ex socios de la iglesia. Fue a la luz de esto que Griselda sugirió que nos abstuviéramos de regresar al Vaticano para evitar la posibilidad de que seamos perseguidos. Griselda tuvo que regresar al Vaticano para presentar su informe, pero tiene cierto margen de maniobra con el Papa. Los rangos más altos. Para nosotros, sin embargo, estábamos en una especie de encrucijada. O para ser ejecutados como traidores, o para jurar nuestra lealtad a los demonios o a los Grigori. Irina dio su palabra después de aparentemente contener su dolor. Como puedes imaginar, fue una decisión difícil. Supongo que fue una suerte que tuviéramos a Griselda cerca para recibir un poco de asesoramiento, ya que nos aconsejó que tranquilizáramos la cabeza antes de pensar. Por lo que sé, podríamos haber tomado cualquiera de las ofertas de Deville para unirse a sus nobles de inmediato. Bueno, entonces, me quité el sombrero ante el exorcista mayor. Al menos Griselda tenía la cabeza fría para pensarlo bien, no tenía dudas de que a la chica Gremori le encantaría tener a estos dos en su grupo. Sona puede considerarlo, pero todavía no estaba decidido a Gremori. Fue durante nuestra discusión que nos topamos con los caídos. Zenobia hizo una pausa mientras miraba a Mitelt. No, Lady Mitelt en el pasillo, y recordamos que actualmente estaba bajo tu cuidado. Con eso en mente, Griselda fue a preguntarle sobre ti, cómo pudiste manejarla bajo tu custodia. Gran parte de eso se nos pasó por la cabeza, pero al final, Griselda nos pidió que te esperáramos con ella. Irina entró para sustituirla mientras Zenobia tomaba un sorbo de agua. Lo que no esperábamos era que estuvieras atrapado en el hospital por tanto tiempo. Realmente no podíamos acercarnos a los demonios dadas las extrañas relaciones que tú y el joven Mittel tienen con ellos, y no tenemos muchos fondos. Me di cuenta de lo que estaba a punto de decir y volví mi atención al ángel caído en cuestión. No quería estar cerca de las dos princesas por mucho tiempo, así que les sugerí que se quedaran conmigo por el momento. Mittel señaló el departamento que estaba al lado del nuestro, el que tenía las luces encendidas. Teniendo en cuenta que el dueño no viene a este edificio con tanta frecuencia, los dejé entrar en ese otro apartamento para que esperaran. Se suponía que sería un día o dos, pero movió su mano hacia Zenobia. Ella insistió mucho en conocerte. Quería preguntarte algo. Me giré para mirar a la exorcista de cabello azul que parecía estar luchando con algo en su mente antes de cerrar los ojos y dejar escapar un suspiro. Shiro Emiya, dijiste antes que eras ateo. Zenobia comenzó la conversación con esa pregunta. Esa es solo mi tapadera. Agité mi mano para enfatizar la explicación. Tal vez comencé como tal, pero incluso después de que me enteré de la existencia de los dioses, una parte de mí todavía quería desafiar esa parte. No quería depositar tanta fe en seres superiores que tienen un hábito de hacer sufrir a todos por sus propias y mezquinas razones. Una cosa es castigar a los criminales y a los que dañaron a otros sin remordimiento, y otra cosa es maldecir a alguien que fue víctima del adulterio de un dios o desfigurar el rostro de una persona porque fueron reconocidos más que ellos. Por ejemplo, el Servant Reader de mi mundo. Solo pude vislumbrar a través de las cadenas, pero mis viajes a través de las dimensiones ayudaron a llenar los espacios en blanco de su historia, y me encontré simpatizando mucho con ella. Ella no necesitaba sufrir tanto. Ese puede ser el caso, pero quizás seas tú a quien pueda preguntar. Zenobia me miró a los ojos. Dime, ¿qué debemos hacer? Tenía que admitir que eso no era exactamente lo que tenía en mente. Como dijimos antes, nos sometimos al entrenamiento para convertirnos en exorcistas durante toda nuestra vida, nunca cuestionamos a nuestros superiores o nuestras enseñanzas, y estábamos dispuestos a caer en nuestra misión de recuperar los fragmentos. Zenobia se detuvo por un momento cuando Irina le dio una mano reconfortante en el hombro. Básicamente habíamos pasado nuestras vidas creyendo en una mentira, y ahora no tenemos un propósito. Nos preguntábamos qué hacer cuando recordamos tu declaración a Cocabiel de que la humanidad estaba mejor sin los dioses. ¿Cómo podíamos ir contra viento y marea y lograr milagros a través del trabajo duro y la ciencia?
Zenobia hizo una pausa mientras contemplaba su siguiente conjunto de palabras. Parecías haber viajado mucho para obtener experiencia y comprensión del mundo, y el hecho de que tengas la confianza de los Excalibur Shards es una prueba de que eres alguien a quien podemos acudir en busca de orientación. Así que por favor. Ella me miró directamente a los ojos. Díganos qué hacer. Bueno, esta no era mi área de especialización. Tendría que andar con cuidado. Antes de eso, pregúntate esto. Junté mis manos y volví a mirar a los ojos. A pesar de tu conocimiento de la muerte del Dios cristiano, ¿aún deseas seguir sus enseñanzas y proteger a los inocentes? Eso pareció haber despertado el interés de todas las chicas mientras se miraban entre sí, antes de que los exorcistas me miraran a mí. Podemos seguir teniendo dudas sobre sus enseñanzas, pero en cuanto a salvar inocentes, definitivamente continuaremos haciéndolo, después de todo es algo fundamental. Irina juntó las manos mientras me miraba pensativa. No hay nada malo en querer ayudar a otro, religión o no. Ahí lo tienes. Tu primera decisión después de descubrir la muerte de Dios. Hice un gesto con los brazos abiertos, una parte de mí notó con la voz de Archer que casi estaba imitando los movimientos de Kirei. Bueno, tal vez tu segunda decisión. La cara con la que decidiste esperar para preguntarme también fue algo de tu propia violación. ¿Qué? Pero esos eran solo nuestros pensamientos sobre esa manera, ¿qué tiene eso que ver con pedir orientación? Zenobia preguntó con una cara perpleja. No es así. Es algo que haces por tu cuenta. La miré directamente a los ojos. Puedo ayudarte con consejos y tal vez darte una guía menor, pero cualquier acción que tomes será solo tuya. No puedo cuidarte todo el camino, debes elegirte a ti mismo. Ya lo hiciste unas cuantas veces antes, deberías ser capaz de decidir eso incluso sin tu Dios. Los dos aprendices de exorcistas se miraron, claramente sin esperar mi respuesta. Simplemente me quedé en silencio mientras los observaba, sabiendo cuál era el resultado probable de esta conversación. Parecía que podríamos haber obtenido una respuesta y más preguntas en el proceso. Zenobia me dirigió una sonrisa irónica, y estaba agradecido por mi mente de acero ya que esa sonrisa combinada con su atuendo actual era bastante sugerente. Pareces ser más astuto en esto de lo que aparentas, mago. No un mago, solo un mago de tercera categoría que ha viajado mucho en mi tiempo. Respondí mientras mentalmente hacía una mueca por la forma en que lo dije. Maldita sea, suena como si me estuviera haciendo viejo. Sin duda, el mago de Chicago haría alguna broma al respecto, con ese poltergeist de calavera poco después. Bueno, en cualquier caso, ahora tienes tu respuesta. Miré en dirección a la habitación que estaban usando. Supongo que te irías por la mañana. En realidad, no. Nos quedaremos. Bien, entonces era posible que el cerebro se detuviera repentinamente con el sonido de una aguja saliendo de un tocadiscos. Pero dejando de lado eso, ¿qué? Verás, con la situación actual tal como está, no podemos dejar la ciudad exactamente sin despertar sospechas. Zenobia comenzó a explicar. Sin mencionar que estamos bajos de fondos. ¿Qué? Además, todavía tenemos algunos problemas con los Devils, por lo que no podemos ir exactamente con ellos ahora, sin mencionar que es un poco extraño después de nuestra pelea. Irina intervino mientras señalaba el apartamento contiguo al mío. Así que trasladamos nuestro equipo y pertenencias aquí, y nos quedaremos aquí al menos durante los próximos días. ¿Qué? No necesita preocuparse, por lo que reunimos, el dueño del edificio no viene tan a menudo, por lo que estamos a salvo por el momento. Zenobia agitó su mano descuidadamente. Por supuesto, estaremos trabajando para cubrir cualquiera de los gastos que conlleva la estadía. Además, dijiste que todavía estás dispuesto a dar consejos, y en este momento necesitamos orientación, ya que Griselda tuvo que regresar al Vaticano. Parecías tener cierta independencia de los demonios, y así aguantaremos hasta que podamos ir por nuestra cuenta. ¿Qué? No te preocupes por los gastos, nos aseguraremos de no causarte inconvenientes. Usaremos nuestros cuerpos, sangre y sudor para conseguir el dinero.
Irina dijo eso con una expresión tan feliz, sin darse cuenta de la forma en que estaba moviendo su cuerpo en ese atuendo, y su elección de palabras podría interpretarse en esa otra área de pensamiento. ¿Qué? Así que por favor cuídanos. Zenobia e Irina inclinaron sus cabezas hacia mí, sus cuerpos enfatizaron un poco los valles ocultos entre sus brazos, mientras que la chica rubia caída a mi lado se metió el puño en la boca en un esfuerzo inútil por sofocar su risa. Como para mí. ¿Qué diablos está pasando aquí, en nombre de Blue Tips? Oye, mantén la calma ahí. Algunos de nosotros estamos tratando de dormir aquí. Igual. Fantasma, noble, del capítulo actual. Sudarsana Chakra, el disco divino de Vishnu. Tipo. Antifortaleza. Rango. B inactivo, /A, medio activado, /activación completa. Un disco dorado de aproximadamente 4 metros de diámetro, con 10 millones de púas dispuestas en 2 filas en direcciones opuestas para formar bordes dentados similares a una sierra circular. Tiene símbolos hindúes que decoran un lado del disco, mientras que constelaciones y pictogramas de los dioses hindúes decoran el otro lado. Un agujero en el centro permite al usuario agarrar el arma y lanzarla al enemigo o usarla como defensa. Hecho por el arquitecto de gods Vishvakarma, fue uno de los 3 objetos divinos creados a partir del polvo solar que quedó después de que hizo que Surya brillara menos para ayudar a su hija a acercarse a él. En su momento, surgieron muchas historias, cada una de las cuales describe su uso de manera diferente, pero todas tienen la misma descripción de que es uno, si no el arma definitiva, de la mitología hindú. Debido a su naturaleza destructiva, Shirou generalmente lo tiene medio activado para asegurarse de tener el control adecuado sobre él. El único momento en que puede permitirse soltarlo es cuando no hay aliados a su alrededor, porque el arma no diferencia a los amigos de los enemigos, todo será cegado a su paso. Igual. Espada de Balin con empuñadura roja, la espada del caballero virtuoso. Tipo. Antipersonal. Rango. B. Una espada ancha europea normal con una empuñadura envuelta en piel oscura y teñida de rojo carmesí. Una pequeña gema roja está incrustada en la punta del mango y la hoja tiene muescas que recubren el borde de la espada. Proveniente de las historias de las leyendas artúricas, la espada fue presentada por primera vez por una doncella que afirmaba que solo un caballero virtuoso podía sacar la espada de la vaina. Balin, que acababa de ser liberado de su encarcelamiento, pidió una oportunidad después de que los otros caballeros no pudieron sacar la espada. Al final, pudo hacerlo y, por lo tanto, le permitió quedarse con la espada con la advertencia de que se aseguraría su propia destrucción al matar a su mejor amigo con esa espada. Eso vino en la batalla final donde atacó a Sir Balan, su propio hermano. Más tarde, Merlin tomaría la espada, quien la aseguró en un bloque de piedra donde permaneció hasta que fue desenvainada por Galand y luego pasó a otros caballeros. La espada tiene una habilidad que canaliza la luz en diferentes formas, ya sea como una gran ola o como dagas que salen disparadas de ella. Al ser una espada maldita que obligó a Balin a matar a su propio hermano, la espada tiene afinidad con las maldiciones, especialmente aquellas relacionadas con lastimar a los parientes de sangre de uno. Al mismo tiempo, la espada tenía una naturaleza similar, no muy diferente a Caliburn, como un arma que solo podía ser desenvainada y utilizada de manera efectiva por un usuario elegido. Igual. La espada del Grial, espada de Percival /Trewet. Tipo. Antipersonal. Rango. A, normal, /A dependiendo de la mitología del Grial. Una espada sagrada en forma de espada larga, con un brillo verde claro y una pieza dorada en el centro de la hoja, con una grieta carmesí cortando la hoja. Tiene un mango verde con una joya sencilla incrustada en su guarda. Otra espada proveniente de las leyendas artúricas, esta era una espada que se decía que se rompió en la historia del Grial cuando Partinal la usó para matar a Goon Desert, hermano del rey pescador. Cuando se rompió, algunos de los fragmentos volaron hacia el rey pescador y lo hirieron, haciendo que sus heridas fueran incurables hasta que se pudiera vengar la muerte de su hermano. Eso se logró cuando Percival lo encontró descansando sobre un féretro y luego mató a Partinal. Luego, el caballero trajo los restos de la espada para repararlos, dejando una grieta roja que representaba su psique defectuosa de ser ingenuo en asuntos fuera de la corte del reino.
como un arma que perteneció a uno aclamado como el segundo caballero después del rey Arturo. Su fuerza proviene de la creencia del portador de defender los caminos de un caballero y el deseo de proteger a los demás, por lo que esta es una de las armas que Shirou podría llamar efectivamente a pesar de su alto costo en prana. Debido a su asociación con el Grial, tiene el atributo accidental que copia los poderes del Santo Grial, lo que hace que el arma tenga un nivel similar al Servant llamado Sasaki Kojiro, que es una amalgama de otras historias fusionadas en una sola forma. Este atributo diferirá en cada pelea para reflejar las diferentes representaciones de la copa, como la inmortalidad temporal, la capacidad de curar heridas e incluso la divinidad. Igual. Notas del autor. Hola, he regresado con un nuevo capítulo para esta historia y también es la parte final del arco de Excalibur. Solo este capítulo ha ocupado 107 páginas en mi procesador de textos y, según mi comprobación, este sería el capítulo más largo hasta la fecha, incluso más si hubiera seguido mi idea original de volcar todo el arco de Excalibur, cerca de 200 páginas. Creo que hablo por mucha gente de que Excalibur Arc es una de esas partes de la novela que hace que uno se pregunte qué pasaría si Shirou estuviera involucrado en la batalla. También creo que querríamos algunas desviaciones serias, si no importantes, de la trama de esta parte, ya sea la lucha o la historia en general. Entonces, cuando tenemos personas que comienzan a usar un Limited Blade Works of Fate Excalibur para esta área para muchos de los crossovers, me siento un poco frustrado. Quiero decir, una vez que pueda disfrutar. Tal vez pueda pasar por alto si se usa una segunda o tercera vez, pero cuando todos hacen lo mismo, se vuelve bastante tedioso. Quería algo diferente. Por lo tanto, esta versión la hice. Uno de los pensamientos era cómo asegurar que la pelea fuera buena para Shirou. Este es un destino humano, principalmente, Shirou del futuro, por lo que creo que tiene algunas estrategias y experiencia para lidiar con este tipo de oponente, especialmente si se combina con un Sacred Gear como el Trident. Debería poder usar eso junto con otras armas o hechizos que podría usar como armas rápidas. Luego pensé en un Limited Blade Works. La mayoría de la gente parecía olvidar que Reality Marble es un gran depósito de armas para llamar, no solo para enviar spam como un código de trucos o para llamar tan fácilmente. Se supone que Hugo debe usarse como la carta final contra el oponente más fuerte, no para Cocabiel, quien quizás sea un jefe inicial si lo desea. Y tuve la idea de que Shirou actualmente está experimentando un cambio en su mentalidad, simplemente creando algunas áreas nuevas para su habilidad. El siguiente bit proviene del propio Cocabiel. Muchas de las historias más recientes parecían usar la versión de FAT 09, que retrataba una versión totalmente diferente del ángel. Ahora, para su historia, tenía sentido, pero cuando otros lo usaron, el ángel no tiene sentido. Traté de hacer que la mía siguiera la novela, que es él siendo un ángel de guerra, y a partir de ahí, pensé que sería bueno mostrar cómo podría llamarse así en base a la mitología actual. La novela no amplió mucho el tema, así que decidí que necesitaba estar motivado para pelear, y qué mejor manera que comenzar con él siendo herido por una persona mago supuestamente normal de una manera que él no preveía, algo que haría feliz a un maníaco de las batallas. Finalmente, el beat en los fragmentos mismos. Muchos de ustedes parecían estar de acuerdo en que DX de Excalibur era mediocre y que necesitaba ser puesto en su lugar. Otros consideraron simplemente usar Fate Excalibur para el trabajo, pero eso se vuelve repetitivo por aquí. Sin embargo, uno de ustedes tiene la misma idea que yo. ¿Por qué no usar otras armas para ir contra los fragmentos? Ese fue el pensamiento que tuve cuando escribí las partes sobre las espadas de los otros caballeros que reaccionaron mal hacia los fragmentos. Pensé que ya que estoy cambiando bastante, volvámonos locos con esa idea. Finalmente, para aquellos que lo solicitaron, estoy nombrando a Shirou el custodio de los fragmentos. Uno se pregunta cómo sería el enfrentamiento entre nuestro mago y cierto Pendragón moderno del mundo de XD. Con respecto a la encuesta para Xenovia e Irina, Griselda incluida más adelante, tenía que admitir que tenía otras ideas al principio, pero como muchos preguntaban sobre las parejas a través de comentarios o mensajes privados, creé la encuesta para ver los deseos de la gente.
Los resultados fueron bastante consistentes al principio, pero los números comenzaron a saltar irregularmente, y un par de usuarios también me lo habían señalado, por lo que tuve que ocultar los resultados para garantizar una encuesta justa, y muestra los correctos. Sin embargo, no te hagas una idea equivocada. En este momento, los aprendices de exorcista se quedan con Shirou según la primera mitad de las encuestas, la segunda parte, las relaciones, sigue siendo un juego justo. Así que dejaré esta encuesta aquí durante una semana más o menos. Para aquellos que quieren el Arendeise original, adelante. Ahora en los comentarios de los usuarios y los capítulos anteriores. Para Chaos Rune. Lamento escuchar que ya no te gusta mi historia debido a Lile. Casi pensé que cualquier OC sería difícil para algunas personas, así que no puedo complacer a todos. Sin embargo, si estás leyendo esto, dale otra oportunidad a la historia. Para Kaito-sama. Gracias por señalar mi error con las palabras en Caladbol. Lo mezclé con Runtin XP. Para World Wanderer 2.0. Tu deseo ha sido concedido, y tu comentario me acaba de dar una idea para un área de la historia. Para el lector invitado Thunder Dragon. Dos cosas que decirte. 1. Tu comentario anterior fue eliminado antes de que pudiera comprobarlo. Por favor, envíalo de nuevo. 2. Con respecto al primer punto, ¿por qué no crear una cuenta separada y luego enviarme un mensaje privado? Sería más fácil realizar un seguimiento al público en general. Sabía que cuando comencé con el crossover, iba a ser escudriñado. Cuando comencé con los OC, sabía que la gente buscaría trampas. Cuando comencé Excalibur Arc, sabía que la gente buscaría problemas. Lo que no esperaba era que mi personaje de OC, Lile Walmer, fuera un tema de tanta división. Con solo 2 capítulos de este arco, recibo muchos comentarios y mensajes sobre él hasta el punto de que mi cuenta de correo electrónico tiene palabras registradas, incluido su nombre, como spam y tuve que revisarlas cuidadosamente para evitar perder una. Un grupo lo odia con pasión, otro lo ama por ser una especie de contraste con Shirou, mientras que un tercero se aferra solo para ver el flujo. Esperemos que este capítulo lo ponga en una luz más positiva. Muchos de ustedes parecían un poco desanimados, porque a menudo se comenta que es similar a Shirou. Me gusta señalar que las observaciones provienen principalmente de aquellos que conocían al exorcista mejor que Shirou. Por el lado de los demonios, su observación sería más sobre que Shirou es diferente de lo que retrata en público. Para los dos en cuestión, Lile lo ve como alguien que conoce a alguien que podría relacionarse con él en términos de dolor e incertidumbre, mientras que Shirou lo ve como alguien que le recuerda a él y a Kotomine cuando era más joven. Ahora que está hecho, en las notas finales. La participación de Shirou en esta pelea tendrá mayores consecuencias porque sus enemigos lo controlarán. Como se dijo, uno ha decidido transmitir su pelea a otros solo para presionarlo. Sin mencionar que la brigada del héroe ahora tiene sus ojos puestos en él. Además, dado que Shirou ahora tiene los fragmentos, Kiba no tendrá la fusión sagrada demoníaca. Ese es uno de los mayores cambios en esta historia, y me divertiré mucho con él. Espero poder trabajar los cambios por venir. Y dejo mi pluma por ahora. Con eso, me gusta pensar que ahora tengo derecho a decir que soy la segunda o tercera persona en tener cambios importantes en este arco argumental.